Sola en el mundo y marcada por la pobreza, Rosalía vendía pan en las calles con una cesta en los brazos. Hasta que, una mañana, lo que vio en las vías del tren la hizo dejarlo todo y salir corriendo. Lo que sucedió después cambió por completo su vida y la de todos los que la rodeaban. Una historia de fe, silencio y un milagro que nadie olvidará jamás. Deja un comentario diciéndonos desde qué ciudad lo estás viendo. Dale me gusta y suscríbete al canal, porque esta historia te llegará profundamente al corazón. Doña Rosalía era una de esas figuras que todos hemos visto alguna vez, pero que casi nadie recuerda. Viuda desde hacía más de 2 décadas, vivía sola en una pequeña choza de madera al fondo de un terreno seco y polvoriento que temblaba al paso del tren. La pequeña choza, cubierta de tejas agrietadas, parecía resistir más por terquedad que por estructura. Allí horneaba su pan cada mañana, aún a oscuras, mientras todo el pueblo dormía. Sus manos callosas amasaban en silencio, y el olor que emanaba del horno de leña era uno de los pocos abrazos cálidos que aquella mujer recibía en su vida. Su cesta era siempre la misma, de mimbre viejo, cubierta con una tela blanca ya manchada por el tiempo, pero cuidadosamente doblada cada mañana. Salía antes del amanecer, caminaba kilómetros hasta el centro del pueblo, cruzaba las calles polvorientas, esperaba a que la gente despertara y luego ofrecía sus panecillos, uno a uno, en voz baja y con una sonrisa contenida. «Buenos días. Pan fresco con canela y leche», dijo, esperando que alguien la escuchara. Pero casi nadie la escuchaba. Algunos asentían sin mirarla a los ojos. Otros simplemente pasaban junto a ella como si fuera invisible. Incluso los niños, siempre tan curiosos, parecían ignorarla. Rosalía sabía que era vieja, pobre y olvidada. Pero lo que realmente dolía era la indiferencia, el silencio que resonaba en su interior, como si su existencia fuera un leve susurro en medio del ruido del mundo. Aún así, continuó, todos los días, con los mismos pasos cansados, las mismas rodillas doloridas y la misma fe en que su misión era más grande de lo que entendía. Si aún respiro, es porque Dios tiene una razón, murmuraba para sí misma mientras cruzaba los senderos, mirando atentamente a su alrededor, como siempre. Las vías del tren, de hecho, formaban parte de su rutina. Le proporcionaban un atajo a la ciudad, y aunque eran peligrosas, prefería afrontar el riesgo antes que perder preciosos minutos del día. «El tren siempre llega tarde», se decía a sí misma, como si intentara convencer al destino. Caminaba sobre las piedras, balanceando la cesta con ambas manos, y pensaba en lo extraño que era vivir tanto y tener tan poco que contar, sin hijos, sin familiares cerca, solo recuerdos y oraciones. En la plaza central se sentó en un banco cerca de la iglesia. Allí observó a las elegantes damas pasar con sus bolsas llenas de compras, escuchó las conversaciones de los floristas y observó a los vendedores del mercado descargar cajas de fruta. «Otro día y mañana hay más», suspiró, ajustando el mantel blanco sobre las hogazas de pan restantes. Una vez, una mujer más joven llamada Leticia se acercó a comprar un poco de pan. «¿Horneas tú mismo estos panes?». Rosalía sonrió, sorprendida por la pregunta. Asintió levemente. «Desde que mi esposo se fue. Esto es todo lo que me queda y lo que me sostiene». Leticia compró 2 panes y se fue. Rosalía se quedó observando, como si ese pequeño gesto hubiera despertado algo en ella. No se trataba del dinero, se trataba de ser vista. Por unos segundos dejó de ser invisible, pero ese sentimiento no duró mucho. Los días siguientes fueron iguales. Nadie le preguntó su nombre, nadie quiso saber su historia,
Ni siquiera los sacerdotes de la parroquia se acercaron a ella, aunque siempre dejaba un panecillo en la escalinata de la iglesia, en silencio, como agradecimiento a Dios. Esa mañana en particular, el frío parecía más intenso. El viento azotaba y el cielo nublado prometía una breve lluvia. Rosalía se puso su chal más grueso, sacó la cesta aún caliente del horno y salió, como siempre. Siguió el sendero junto a las vías, como siempre. Pero al acercarse a una curva, se detuvo. Algo era diferente. Un sonido apagado, un murmullo extraño, se mezclaba con el canto de los pájaros y el sonido del viento. Frunció el ceño, entrecerró los ojos y vio. Lo que sus ojos vieron en ese instante la hizo dejar caer la cesta al suelo. Todo su cuerpo tembló, la tela blanca se rasgó y los panes rodaron por las piedras, pero nada más importaba, porque en ese momento la aldea no la vio el cielo. Aquella mañana tenía el mismo tono que tantas otras en la vida de doña Rosalía. El cielo estaba gris, pesado, y el silencio del pueblo parecía más denso que de costumbre. El olor a pan caliente aún se le pegaba al chal, y el suelo, húmedo por la llovizna de la noche anterior, desprendía un aroma a tierra viva, como si el mundo hubiera llorado en silencio mientras todos dormían. Rosalía se ajustó la cesta al brazo, apretando la tela blanca que cubría el pan aún caliente, y comenzó a caminar por la vía férrea, como todos los días. El camino era más corto, y aún conociendo los riesgos, prefería afrontar las vías antes que tomar el largo desvío por el camino empedrado. Sus pasos eran cuidadosos, no solo por el equilibrio, sino por la reverencia que sentía por ese sendero. Era como si ese tramo hubiera aprendido a reconocer sus pies cansados. Sin embargo, algo era diferente esa mañana. Un silencio extraño, no el silencio habitual, sino un silencio que llegó después de que algo gritara con fuerza. El aire parecía más denso, como si algo estuviera a punto de revelarse. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido tan sutil que podría haber sido confundido con el viento o el susurro de las hojas. Pero no lo era. Era un sonido humano. Un grito apagado, débil, ahogado. Rosalía se detuvo. Todo su cuerpo se tensó y la cesta se le resbaló del brazo, cayendo al suelo. Las hogazas de pan rodaron entre las piedras, pero ella ni siquiera se dio cuenta. Su corazón empezó a latir más rápido, no por miedo, sino por una profunda intuición. Sus ojos recorrieron las piedras de las vías, la maleza circundante, hasta que unos metros más adelante, entre dos vigas de hierro, vio dos cuerpos pequeños envueltos en mantas blancas. Yacían uno junto al otro, inmóviles, acurrucados. La tela que los cubría estaba húmeda, manchada de barro. Por un instante, Rosalía creyó estar soñando. Pero entonces, uno de los bebés se movió levemente y el sonido regresó. Un llanto débil, como el gemido de alguien que aún implora por la vida. «Dios mío», susurró, llevándose la mano a la boca y con los ojos muy abiertos. Miró a su alrededor, buscando a alguien, una voz, alguna señal de que se trataba de un error, una broma cruel o un producto de su mente agotada. Pero no había nadie, solo ella, solo las vías del tren y los bebés. Fue en ese momento cuando oyó el tren. El sonido metálico, distante pero inconfundible, un golpe sordo rítmico, como una advertencia que no espera respuesta. El tren venía, y venía rápido. Rosalía no pensó, corrió. Las piedras le lastimaban los pies, el viento le cortaba la cara y su chal ondeaba tras ella como un ala desgastada. Al llegar a los bebés, se arrodilló con fuerza, sintiendo el impacto en las rodillas, pero ignorando el dolor. Con brazos temblorosos, acercó los dos pequeños cuerpos hacia sí, apretándolos contra su pecho. «Todo está bien,
Todo está bien, repitió, sin estar segura de si les hablaba a ellos o a sí misma. El ruido del tren se hizo más fuerte. El suelo empezó a vibrar. Rosalía se levantó como pudo y con esfuerzo salió de las vías, tropezando con la hierba mojada y cayendo de rodillas con los bebés en brazos. Tras ella, el tren pasó con un rugido ensordecedor, llevándose consigo las migajas de lo que podría haber sido una tragedia. Se quedó allí, inmóvil, con los dos en sus brazos, sintiendo la tenue calidez de sus pequeños cuerpos contra su pecho. Sudaba frío, lloró en silencio. Sentía que el corazón se le iba a salir del pecho, pero al mismo tiempo, una extraña calma comenzó a apoderarse de ella. Algo más grande que la conmoción, más grande que el miedo. Allí, arrodillada al borde de las vías, con la ropa sucia y las rodillas raspadas, Rosalía se dio cuenta de que la habían empujado hacia algo que no entendía. Todavía. Miró las caras de los bebés. Uno dormía, el otro mantenía los ojos entreabiertos, mirándola como si la reconociera, como si la hubiera conocido antes. «Viniste por mí, ¿no?», susurró. Y en ese instante, sin que nadie la viera, una pobre mujer, invisible a los ojos del mundo, fue tocada por algo sagrado. Aún no lo sabía, pero una nueva historia comenzaba allí. Una que no sería olvidada. El cuerpo de Rosalía seguía temblando. El sonido del tren parecía persistir en su interior, incluso después de su paso. Era como si cada vagón le hubiera perforado no solo las vías, sino también el pecho. Sentía los brazos débiles, las rodillas raspadas y la respiración entrecortada, como si acabara de salir de un naufragio. Pero allí estaban, dos bebés, salvados, envueltos en paños húmedos y sucios, sus caritas apretadas contra su pecho, como si hubieran nacido de su propio silencio. No había nadie alrededor, ningún testigo, ninguna mirada curiosa ni manos extendidas. Solo la maleza aún mecida por el viento, las piedras frías bajo sus rodillas y el olor a hierro y humo que el tren había dejado en el aire. Pero el mundo se había detenido en su interior. Dentro era como si la eternidad hubiera dado un paso adelante y lo hubiera registrado todo. Rosalía intentó levantarse, pero sus piernas no le obedecían, así que se sentó en el suelo y observó las dos caritas. Una dormía, como si nada hubiera pasado. La otra mantenía los ojos abiertos, oscuros, como dos estanques de esperanza. Con cuidado, pasó los dedos por la frente de la pequeña, apartándole un mechón de pelo pegado a la piel. «¿Quién te dejó aquí?», murmuró, con un tono más de dolor que de pregunta. Miró a su alrededor como si aún buscara una explicación. Una sombra, una figura a lo lejos, una voz que provenía de los arbustos. Nada, solo ella, Dios y esas dos vidas que casi habían sido arrebatadas del mundo sin que nadie lo supiera. Pero alguien lo sabía, y ese alguien la hizo llegar a tiempo. Rosalía cerró los ojos un momento, respiró hondo y murmuró una oración casi sin palabras. «Gracias por hacerme escuchar, por hacerme ver». Las lágrimas corrían por su rostro, mezcladas con sudor y polvo. Ya no era la mujer que había salido de casa esa mañana. Algo se había roto en su interior, no como algo destrozado, sino como algo que cedía. Sentía los brazos pesados, pero a la vez llenos. Sentía el corazón oprimido, pero entero. Sentía miedo, pero también una profunda certeza de que ese instante, ese gesto, lo cambiaría todo. Pasó unos minutos allí, simplemente sintiendo el calor de sus cuerpos contra el suyo. Luego, con esfuerzo, se levantó lentamente, sujetando firmemente a ambos bebés. Una de las telas que los envolvía se deslizó y la ajustó con delicadeza, como si lo hubiera hecho toda la vida. «Ya no estarás solo»,
dijo en voz baja pero firme. Empezó a caminar lentamente, con las rodillas aún doloridas y los pies temblorosos. La cesta de pan quedó abandonada entre las piedras, como una vieja identidad que ya no le servía. El camino hacia la carretera parecía más largo que nunca. El sol empezó a asomarse entre las nubes, trayendo consigo una cálida luz que se extendía por las hojas. Y extrañamente, ella no sentía frío. En un punto del sendero, tuvo que detenerse a descansar. Se sentó en una roca y observó a los bebés. Uno de ellos empezó a quejarse, ya fuera por hambre o por incomodidad, y ella, sin saber qué hacer, lo meció suavemente, tarareando suavemente una canción que ni siquiera recordaba de dónde provenía. «Shh. Está bien, estás a salvo ahora». Las palabras fluyeron como un bálsamo, no solo para los niños, sino también para ella misma. Era como si algo en su interior también se estuviera calmando. Un vacío antiguo y profundo, que ni siquiera ella podía nombrar, comenzaba a llenarse. Y aunque nadie vio lo que ocurrió entre las vías, aunque los aldeanos ni siquiera podían imaginar lo que aquella mujer había hecho, el cielo lo presenció. El cielo, que tantas veces parecía silencioso, ese día escribió con letras invisibles la valentía de una mujer sencilla. No hubo aplausos, ni cámaras, ni testigos humanos, pero sí ojos atentos a lo invisible, y esos ojos nunca olvidan. Sin saber aún a dónde iba, Rosalía siguió caminando con los dos bebés en brazos, pero a cada paso un sentimiento crecía en su interior, algo entre un propósito y una vocación, porque lo que era solo otra mañana gris, ahora se había convertido en el comienzo de algo que ni siquiera el tiempo podría borrar. Cruzar el pueblo con dos bebés en brazos fue, para Rosalía, como atravesar un mundo desconocido. Cada paso le dolía, cada mirada que recibía parecía confusa y respiraba entrecortadamente, tanto por el esfuerzo como por la ansiedad que le crecía en el pecho. La gente la miraba sin comprender, algunos incluso se detenían un momento, murmurando comentarios discretos, pero nadie se acercaba. Quizás por miedo, quizás por costumbre. Al fin y al cabo, solo era doña Rosalía, la panera. Pero en ese momento, no llevaba pan, llevaba un misterio y una urgencia. Al llegar a la puerta del pequeño hospital local, empujó con el hombro, jadeando. La recepcionista levantó la vista del mostrador, abriendo mucho los ojos al ver la figura temblorosa y mojada que sostenía a dos recién nacidos. «Señora, ¿qué pasó?», preguntó la enfermera Teresa corriendo hacia ella. «Los encontré en las vías, solos». Rosalía apenas podía hablar. Teresa levantó con cuidado a uno de los bebés y llamó a otros dos auxiliares. Inmediatamente llevaron a los niños a urgencias pediátricas. Rosalía la seguía, intentando explicar entre lágrimas y frases incoherentes. «Pensé que el tren iba a... pero lo logré. Los saqué de allí». «Tranquilícese, señora. Siéntese aquí un momento», dijo la enfermera, intentando comprender qué había sucedido realmente. Después de unos minutos, los bebés estaban estables, alimentados, limpios y bajo el cuidado del equipo médico. Teresa regresó con Rosalía, quien seguía temblando, sentada en el banco del pasillo con la ropa mojada y el rostro marcado por el susto. «¿Son tus nietos?». «No, chica. No sé de dónde salieron. Estaban ahí, solos. No había nadie. Lo juro por todos, estaban entre las vías». Las palabras de Rosalía, pronunciadas con tanta firmeza y desesperación a la vez, dejaron a Teresa sin palabras. Había visto mucho en sus años de trabajo, pero esto era diferente. Luego llamaron a la policía. Poco después llegó el sargento Manuel, un hombre alto de rostro severo, pero
De mirada atenta, escuchó todo en silencio, hizo preguntas directas y tomó notas en su cuaderno. ¿Viste cómo los dejaban allí? No, los acabo de encontrar. Oí un pequeño grito y cuando vi... Hizo una pausa, recordando el momento exacto, como si reviviera cada latido de su corazón. ¿Y el tren? Casi nos alcanza. Pero Dios me dio fuerzas. El sargento la miró como si intentara descifrar si aquella frágil mujer, cubierta de barro, realmente había hecho lo que decía. Pero había algo en la mirada de Rosalía que no dejaba lugar a dudas. Era verdad, era fe, era pura valentía. Ese mismo día la noticia se difundió, primero a través de las enfermeras del hospital, luego a través de un periodista que pasaba por allí cubriendo un reportaje sobre salud rural y se enteró. En cuestión de horas, la noticia estaba en la radio del pueblo y en pequeños portales de internet de la región. Vendedor de pan salva a 2 bebés abandonados en las vías del tren. La historia conmovió, asombró y dividió opiniones. Algunos dudaban, otros se conmovieron, pero todos querían saber quiénes eran esos niños. La investigación avanzó rápidamente. Usaron las pulseras del hospital para realizar pruebas de ADN y compararlas con los registros de personas desaparecidas. Y entonces llegó la noticia. Los bebés eran hijos de una joven llamada Jimena, de tan solo 19 años, que había desaparecido 5 días antes. Su madre estaba desesperada, pero seguía sin pistas. Y ahora, los hijos de la joven estaban vivos, salvados por una mujer a la que nadie solía prestar atención. Rosalía fue llamada de nuevo a la comisaría para contarlo todo. Repitió su historia con calma, aunque aún lloraba al recordar los ruidos, la carrera, el tren. El sargento la escuchó con más respeto esta vez. Fuiste rápido, hiciste lo que mucha gente no haría. Ella simplemente bajó los ojos, apretando las manos. Simplemente escuché el llamado y actué. Los días pasaban y el caso cobraba más relevancia. Pero algo empezaba a preocupar a las autoridades. Ni Jimena ni nadie más aparecía. Los bebés, a pesar de estar identificados, se quedaron sin nadie que los reclamara. Rosalía, que visitaba el hospital a diario para verlos, empezó a sentirse incómoda con ese vacío, porque el tiempo, aunque se movía, no se detenía, seguía su curso, y empezaba a chocar con algo que aún no podía explicar. La decisión de los servicios sociales llegó en una tarde despejada, pero llena de gran incertidumbre. Tras días de investigaciones inconclusas y sin que ningún familiar se presentara a reclamar a los bebés, el responsable del caso, el doctor Ernesto Villalba, contactó a Rosalía. La llamaron a la pequeña oficina donde él, con mirada cautelosa, le informó que, por tiempo indefinido, podía llevárselos a casa bajo tutela temporal. «Señora Rosalía, solo será hasta que encontremos a alguien de la familia», dijo, con el bolígrafo aún entre los dedos. Pero no escuchó el final de la frase. Sus ojos ya estaban llenos de lágrimas. Le dio las gracias con un gesto silencioso, apenas capaz de levantarse de la silla. La idea de volver a casa con los 2 pequeños en brazos no la asustaba. Al contrario, había una nueva calidez en su interior, una fuerza que se mezclaba con la fragilidad. Fue como si ese gesto confirmara algo que su alma ya sabía incluso antes de oír ninguna palabra oficial. Eran suyos, aunque el periódico aún no lo dijera. Esa noche, la choza parecía completamente distinta. Extendió 2 colchones, viejos en el suelo, colocó mantas que llevaban años guardadas en un baúl e improvisó almohadas con ropa doblada. Los bebés, a quienes mentalmente había llamado Luz y Mateo, dormían a su lado, envueltos en un silencio apacible que no conocía desde hacía décadas.
Rosalía empezó a dormir allí mismo, en el suelo. Aunque tenía una cama sencilla, quería sentir su calor cerca. Se despertaba varias veces durante la noche para comprobar si estaban bien, si respiraban tranquilos, si la leche que había calentado en su vieja tetera había sido suficiente. Y cada vez que alguno lloraba, lo sostenía en su regazo y le susurraba canciones antiguas, de cuando su madre aún vivía. Era como si cada nota que cantaba conmoviera no solo al bebé, sino también las partes silenciosas de su propio corazón. «Trajiste de vuelta un pedazo de mí que creía muerto», dijo una noche, acariciando el fino cabello de Luz mientras dormía acurrucada bajo la manta de franela. Las mañanas adquirieron un ritmo diferente. El horno, antes encendido solo para hornear pan para la tienda, ahora también calentaba agua para sus baños. La tetera no solo hervía té, sino también biberones improvisados. La cocina se llenó de un nuevo olor, no solo a pan fresco, sino a leche caliente, a talco barato, a vida. Había algo diferente en el aire. Rosalía ya no era solo la panadero del pueblo. Se había convertido en el corazón de una casa que, hasta entonces, solo conocía el sonido del viento golpeando contra las ventanas rotas. Los vecinos, que antes apenas la habían notado, comenzaron a mirarla con curiosidad. Un día, doña Maribel, que vivía 3 casas más abajo y nunca había dicho más que un «buenos días», apareció en la puerta con una manta limpia en las manos. «Escuché que tienes 2 bebés en casa, tal vez esto ayude», dijo, extendiendo la tela con una sonrisa tímida. Rosalía lo tomó con delicadeza, sosteniendo la mirada de su vecina como si estuviera sosteniendo un regalo preciado. «Gracias, señora Maribel. Que Dios le pague el doble». Otros llegaron después. Una mujer trajo pañales de tela. Un niño dejó fruta en la puerta. Una adolescente tocó para preguntar si podía ayudar con los baños. Su casa, antes olvidada, ahora parecía respirar una presencia diferente. La suave risa de los bebés, el sonido de sus manitas acariciando el suelo, el ruido de sus primeros pasos gateando resonaban por las paredes como plegarias contestadas. Poco a poco, el pueblo empezó a ver lo que antes había sido invisible. Rosalía, la misma mujer que solía pasearse con el pan sin ser notada, ahora cargaba con algo que nadie podía ignorar. El milagro de haber dado cobijo no solo a 2 bebés, sino a la fe que tantos habían perdido. Y sin decir nada, sin buscar reconocimiento, siguió adelante, día tras día, tejiendo un vínculo que ni siquiera el tiempo pudo romper. Los días se convirtieron en semanas y a pesar de los esfuerzos de las autoridades, no se había encontrado a ningún familiar cercano, ni siquiera a la madre biológica de los bebés. El pueblo, que inicialmente siguió el caso con asombro y conmoción, llegó a aceptar la presencia de los 2 pequeños en brazos de Rosalía como algo natural. Aún así, por razones legales, la custodia temporal no podía extenderse indefinidamente. El destino de esa nueva familia ahora dependería de una decisión judicial. El caso se remitió entonces al juzgado de familia del distrito vecino y se programó una audiencia. La mañana del juicio, Rosalía se despertó antes del amanecer, como todos los días que horneaba pan, pero esta vez el horno estaba apagado. Con manos temblorosas eligió el vestido más completo que tenía y se recogió el pelo con un pañuelo blanco, el mismo que usaba cuando aún soñaba con ser madre. Se puso sus pantuflas gastadas y cogió a los 2 bebés que aún dormían con las caritas sonrosadas. Los colocó sobre una manta trenzada y se los entregó con cariño y pesar a su vecina Mariana, quien se había ofrecido a cuidarlos durante la audiencia. «Cuídalos como si fueran tuyos, Mariana. Son mi corazón fuera del pecho», dijo intentando ocultar su angustia. «Te quieren, doña Rosalía». Eso lo dice todo».
respondió la joven conmovida. En la sala, la anciana parecía pequeña contra los amplios muros, los muebles oscuros y el silencio solemne. Entró con pasos lentos, pero con mirada firme. Había algo en sus ojos que contrastaba marcadamente con su cuerpo cansado. Era una luz, una convicción que ni la pobreza ni la edad podían extinguir. El juez, un hombre serio de mediana edad, llamado Arturo Méndez, examinó sus documentos mientras ella se sentaba. Al levantar la vista, notó la sencillez de la mujer y también la serenidad en su presencia. Señora Rosalía, ¿es cierto que encontró a los bebés abandonados entre las vías del tren?, preguntó con voz firme. Sí, su señoría. Amanecía, oí el llanto y corrí. No pensé, simplemente corrí. ¿Y desde entonces está con ellos? Desde entonces vivo para ellos. El juez frunció el ceño, leyó algunas notas más y continuó. ¿Tiene usted parentesco de sangre con los niños? Ninguno, pero tengo lo que la sangre a veces no trae: amor y promesa. Una promesa. Rosalía respiró profundamente, sintiendo que sus ojos se llenaban de lágrimas. Me prometí que si Dios me confió 2 vidas en ese camino, es porque también me confió la misión de cuidarlas. Y no se equivoca al elegir a quién amar. El silencio en la sala era absoluto. Incluso el becario que organizaba los papeles dejó de escribir. El juez se recostó en su silla, cruzó los dedos frente a su rostro y permaneció unos instantes observando a esa mujer con la piel marcada por el tiempo y la voz moldeada por el sufrimiento. Lo que vio allí no era solo una historia, era una verdad que lo conmovió más profundamente que cualquier argumento legal. Esa mujer había experimentado el abandono, el olvido, y aún así la había acogido, protegido y amado sin reservas. Tras escuchar algunos testimonios más, una trabajadora social, la enfermera Teresa, la vecina Mariana, el juez pidió un receso. Al regresar, su expresión era distinta. Había un rastro de emoción en ella que intentó disimular tras la formalidad de su cargo. Luego de revisar los documentos, testimonios y la conducta ejemplar de la señora Rosalía desde el inicio del caso, este tribunal decreta que se concederá la custodia permanente de los menores a la señora Rosalía Gutiérrez. No reaccionó de inmediato. Permaneció en silencio unos segundos, como si necesitara escuchar de nuevo para asegurarse de haber comprendido. Luego, lentamente, se llevó la mano a la boca, cerró los ojos y una gruesa lágrima rodó por su rostro. Gracias, gracias, señor, gracias. El juez bajó la mirada y dio por terminada la audiencia con un leve asentimiento. Sabía, todos los presentes lo sabían, que lo ocurrido en aquella sala no era solo justicia, era algo más grande, algo que los papeles no podían explicar. Allí, ante la sencillez de una mujer invisible para el mundo, había comenzado el verdadero milagro, un milagro que ni siquiera los ojos humanos estaban preparados para comprender plenamente. La noticia corrió por el pueblo como una brisa cálida sobre los campos tras una larga y fría temporada. Menos de una semana después de la decisión del juez, el nombre de doña Rosalía ya no era solo un susurro de los vecinos. Estaba en la radio, en boca de los vendedores del mercado, en los pasillos de la iglesia, en los bancos del parque e incluso en las pequeñas tiendas donde los vecinos mayores hablaban del milagro de los senderos. La historia de esa mujer pobre, olvidada e invisible, que había salvado a 2 bebés y los había acogido como sus propios hijos, conmovió hasta los corazones más duros. Pero no fue solo el gesto lo que conmovió a la gente, sino la forma en que lo hacía todo en silencio, sin pedir nada a cambio, con la naturalidad de quien solo sabe amar.
Las mañanas en la plaza del mercado central nunca volvieron a ser las mismas. La cesta de pan, antes cubierta solo por un paño blanco, ahora contenía sabores que parecían hechos con algo más que harina y levadura. Rosalía empezó a experimentar con nuevos rellenos: dulce de leche con canela, pasta de guayaba con coco rallado, queso fresco con hierbas. Cada hornada llevaba un toque extra de cuidado, como si estuviera moldeando en cada pan un pedazo de la nueva vida que Dios le había confiado. Estos panes ahora tienen alma. ¿Lo sientes?, dijo doña Leticia, una señora del pueblo, mientras compartía un pan aún caliente con su hija, y la gente lo sintió de verdad. No iban solo a comprar pan. Iban a ver a Rosalía, a tocarla, a escucharla, aunque solo fuera por unos segundos. La fila se hizo más larga incluso antes de que llegara con la cesta. Hombres sencillos, jóvenes curiosos, damas con velos floreados. Todos esperaban su llegada como si esperaran una visita del cielo. Muchos preguntaban por los bebés, otros llevaban ropa, juguetes o simplemente palabras de apoyo. ¿Y los pequeños, doña Rosalía? Están bien. Durmieron toda la noche, gracias a Dios. Mateo ya aprendió a sostener el biberón solo, ¿puedes creerlo? Ella respondió con una sonrisa, con la serenidad de quien ha renacido. Ya no caminaba cabizbajo. Su mirada permaneció humilde, pero había en ella una luz firme, una llama que nunca antes había estado allí. Era como si sus propios pies tocaran el suelo con una nueva certeza. La misma mujer que una vez fue confundida con la sombra de las farolas, ahora era reconocida por su presencia, y más que eso, por su bondad. Un día, un niño se acercó al puesto improvisado donde ella estaba colocando los panes sobre un sencillo mantel de lino. «Mi mamá dijo que salvaste a 2 angelitos. ¿Es cierto?». Rosalía se inclinó con calma, tocó el rostro del niño y dijo suavemente: «No sé si los salvé. Quizá ellos me salvaron primero». El niño sonrió y salió corriendo, llevando una pequeña hogaza de pan que ella había puesto en sus manos sin pedir nada a cambio. La fama de su pan creció tanto que un pequeño mercado local le ofreció vender algunos lotes, pero ella se negó. Dijo que el pan debía ser entregado en mano, porque el acto de dar formaba parte del sabor. Las ventas ya se habían duplicado, y aún con más ingresos, seguía viviendo en la misma casa sencilla, con techo remendado y paredes de barro. El único lujo nuevo era una cuna de madera que recibió de la comunidad y una mecedora usada donde se sentaba por las noches con sus 2 hijos en el regazo. Con el dinero que le sobraba de las ventas, empezó a hornear panes extra para distribuirlos entre los más pobres del pueblo. Todos los viernes, antes del atardecer, salía con una cesta especial, tocaba a las puertas de los olvidados, dejaba una hogaza de pan y una oración en silencio. No quería aplausos, quería devolver al mundo la gracia que había recibido. La gente empezó a decir: «Salvó a 2 bebés con las mismas manos que hornean pan». Pero lo que nadie sabía, al menos no todavía, es que esta historia, que parecía haber dado ya lo mejor de sí, apenas estaba empezando, porque lo que sucedió después, ningún aldeano lo olvidaría jamás, ni en 100 años, ni en 1000, porque cuando el cielo se mueve en silencio, siempre guarda algo sorprendente para el siguiente paso. Esa semana, Rosalía siguió su rutina con la misma humildad de siempre. Salió muy temprano con su cesta de pan en brazos y el pelo cubierto con su viejo pañuelo blanco, dejando a los pequeños con Mariana, su vecina y ahora amiga, inseparable. Cruzó el pueblo hasta la plaza con paso firme pero tranquilo, saludando a quienes se cruzaban en su camino sin imaginar lo que estaba a punto de suceder. Lo que Rosalía no sabía era que mientras vendía panecillos junto a la fuente, un grupo de vecinos se movilizaba en secreto. Era gente común,
albañiles, obreros de la construcción, amas de casa, un joven que sabía pintar, un carpintero jubilado e incluso el hijo del mecánico que había aprendido a instalar ventanas. No tenían mucho, pero lo poco que cada uno tenía se unía con un propósito. No hubo reunión oficial, ni promesas exageradas, solo gratitud. Gratitud por aquella mujer que había devuelto al pueblo algo que llevaba mucho tiempo latente, la fe en la bondad. Comenzaron quitando las tejas podridas, reemplazándolas cuidadosamente. Luego, levantaron una pared nueva, reforzaron el piso de tierra batida e instalaron una puerta robusta con un pestillo seguro. El carpintero, con lágrimas en los ojos, talló 2 cunas, pequeñas, sencillas pero fuertes y bien hechas. La hija de doña Leticia cosía cortinas con telas floreadas, mientras que su madre cosía colchas. Algunos jóvenes pasaban las tardes limpiando el jardín, barriendo la maleza y recogiendo escombros. Incluso los más callados ayudaban con algo. Uno donó una bombilla nueva, otro un tendedero. Y en una caja de zapatos colocaron pañales, jabones, juguetes usados y un sobre con algunos billetes doblados, fruto de una pequeña colecta realizada en el 1900 mercado de la plaza. Nadie le dijo nada a Rosalía. Querían que fuera una sorpresa, querían que sintiera al abrir la puerta que el cielo también podía usar manos humanas para obrar milagros. La tarde en que todo estuvo listo, regresó del mercado antes de lo habitual. Llevaba una cesta casi vacía, con solo 2 panecillos que no quería vender. Al acercarse a su casa, notó algo extraño. No era solo el sonido de pasos que se alejaban, ni el de voces contenidas que intentaban sonar naturales. Era el olor, un olor nuevo, madera recién cortada, pintura fresca, jabón de coco. «¿Qué pasó aquí?», murmuró, deteniéndose frente a la pequeña puerta. La casa ya no era la misma. Donde antes había grietas, ahora había paredes sólidas. Donde antes había trapos en las ventanas, ahora colgaban cortinas limpias, meciéndose con la brisa. En el techo, tejas nuevas brillaban a la luz del atardecer. Se llevó la mano a la boca, incapaz de respirar bien. Dio unos pasos vacilantes y abrió lentamente la nueva puerta de madera clara. Dentro, la luz del sol entraba a raudales, reflejándose en los objetos sencillos pero dignos. Se habían acondicionado 2 habitaciones improvisadas. Una para ella, con una cama de verdad y una colcha blanca bordada con flores. Otra para los bebés, con cunas una junto a la otra, juguetes sobre una alfombra de ganchillo y una mecedora junto a la ventana. Rosalía no lo soportó. Cayó de rodillas allí mismo, en la puerta, cubriéndose el rostro con las manos. Lloró como una niña. Un llanto profundo y silencioso que no provenía del dolor, sino de una gratitud tan inmensa que no podía contenerla. Era como si todas las oraciones susurradas en las noches frías hubieran encontrado respuesta allí mismo, en ese instante, gracias a la generosidad de la gente común. Sintió unos brazos rodeándola. Era Mariana, arrodillada a su lado, intentando contener las lágrimas. Todo el pueblo ayudó. Nadie quería que lo supieras de antemano. Todo se hizo con mucho cariño. Rosalía apretó fuertemente la mano de su vecina, apretándola como agradeciéndole de todo corazón. «Yo no merezco todo esto». «Claro que te lo mereces, doña. Nos enseñaste lo que es la fe sin fanfarrias, lo que es amar sin esperar nada a cambio. Esto es solo un reflejo de lo que ya reside en tu alma». Aquella tarde, con el sol despidiéndose tras las montañas y el olor a pintura aún presente, Rosalía comprendió algo que había intentado enseñar toda su vida: que hay lágrimas que el cielo recoge en silencio,
y luego las devuelve en forma de bendición. Desde el momento en que las manos compasivas de los aldeanos colocaron los primeros ladrillos, la vida de Rosalía pareció desplegarse como una manta tejida por algo superior a ella, y como si el cielo no se conformara con reconstruir su casa, también decidió multiplicar el calor de su horno. Una mañana, al regresar del mercado con un saco de harina sobre los hombros, la llamó Jorge, el dueño de la panadería del barrio céntrico. «Doña Rosalía, espere un momento», dijo limpiándose las manos en el delantal. Se detuvo sorprendida. Jorge era un hombre tranquilo y metódico, y rara vez hablaba con alguien sin un objetivo claro. Se acercó lentamente, con el rostro cansado, pero siempre dispuesto a escuchar. «Tengo algo para ti. Sé que tu viejo horno ya no da abasto con la demanda. La gente quiere más de tu pan, y tengo un horno pequeño y usado, pero en excelentes condiciones. Si lo aceptas, es tuyo». Rosalía guardó silencio un momento. Luego le tocó suavemente el brazo y respondió: «Señor Jorge, esto es más de lo que podría pedir. Que Dios le recompense por esta generosidad. No hace falta que me lo agradezcas. Sigue haciendo esos milagros de harina que han calentado nuestro pueblo». Con la ayuda de 2 jóvenes se instaló el horno en la nueva cocina de la casa. Era sencillo, pero eficiente, y le dio un nuevo ritmo a las mañanas de Rosalía. Ahora podía hornear el doble de hornadas y atender a más personas. Pero para lograrlo, necesitaba ayuda con los niños. Y fue entonces cuando Mariana definitivamente ofreció sus servicios. «Me quedo con ellos, doña. Sé cuánto te gusta hornear pan, y es importante que sigas haciéndolo. Ambos se llevan bien conmigo. Me adoran». Mateo ya daba sus primeros pasos, tropezando entre los muebles con los brazos extendidos, mientras Luz sonreía con facilidad a cualquiera que la mirara con cariño. Rosalía confiaba en Mariana. La joven era como una hija que la vida le había regalado. Cuidaba a los pequeños con paciencia, los bañaba, les contaba cuentos y a veces incluso dormía con ellos para que la anciana pudiera descansar después de una noche entera cocinando pasta y horneando. Fue durante esta etapa que los panes de Rosalía adquirieron un nombre sugerido por una niña tras escuchar la historia de cómo se habían salvado los bebés. Una mañana en el mercado, una niña se acercó y dijo en voz alta, mientras cogía un pan relleno de pasta de guayaba: «Mamá». Dijo que este pan es un milagro de amor. Rosalía rió encantada y repitió las palabras para sí misma. Y ahí mismo, en ese momento, decidió ponerle nombre a su creación. Escribió con tiza en la pizarra, donde mostraba los sabores del día: «Panes caseros, un milagro de amor». La fila en la plaza se hacía más larga cada semana. La gente de barrios más lejanos llegaba solo para llevarse media docena de los lotes que ella preparaba temprano en la mañana. Los sabores también se volvieron más creativos. Mermelada de calabaza y coco, crema de vainilla con ralladura de naranja e incluso un pan relleno de pollo y maíz que se convirtió en el favorito de los niños. Y con el dinero extra que empezó a llegar, Rosalía no lo pensó 2 veces. Conocía el sabor de la necesidad. Sabía lo que era no tener una manta para resfriarse ni una sopa caliente en un día de fiebre. Así que empezó a ahorrar parte de lo que ganaba para ayudar a otras madres del pueblo. Todo en silencio. Pagaba medicinas para quienes no podían permitírselas. Dejaba canastas de alimentos básicos en las puertas de las casas humildes por la noche. Compraba útiles escolares para niños que nunca habían tenido un estuche nuevo. ¿Quién hizo todo esto?, preguntaron los vecinos, confundidos al encontrar los regalos. «Quizás alguien que ya sintió hambre y fue alimentado por el cielo», respondía Mariana cuando alguien la cuestionaba. Rosalía no dijo nada.
Siguió horneando su pan, meciendo a sus hijos para que se durmieran, agradeciendo en silencio cada día que amanecía con vida y propósito, porque quien recibe un milagro sabe, en lo más profundo de su alma, que no llegó solo para sí mismo. Es una semilla, plantada para florecer también en los corazones de los demás. Ya era de día cuando el joven reportero llegó al pueblo con su portapapeles, su grabadora de bolsillo y su mirada curiosa. Se llamaba Esteban Morales. Trabajaba para un periódico regional y estaba haciendo una serie especial sobre historias de fe y milagros cotidianos. El editor le había encomendado una tarea clara: encontrar a alguien que hubiera conmovido a la comunidad con un gesto de amor verdadero. Y todos los caminos lo llevaron al nombre de una mujer sencilla llamada Doña Rosalía. La encontró en la plaza vendiendo su pan Milagro de Amor, como siempre hacía los viernes por la mañana. Esperó pacientemente su turno en la fila y cuando ella le ofreció un pan de guayaba, sonrió y se presentó. Doña Rosalía, soy Esteban del periódico El Horizonte. Me gustaría hablar con usted si tiene un rato. Su nombre ha sonado en muchos lugares. Dicen que está viviendo un milagro en silencio. Rosalía lo miró con sus ojos tranquilos, los mismos ojos que habían visto tanto y aún conservaban ternura. No sé si estoy experimentando un milagro, hijo, pero puedo decir que vivo por gracia. Y la gracia es cuando Dios nos da algo que ni siquiera sabíamos que éramos capaces de recibir. Aceptó la invitación de sentarse a la sombra de un árbol junto a la plaza y allí, entre el olor a pan fresco y los sonidos de los niños jugando, comenzó a contar con calma partes de su historia que nadie más conocía. Una vez fui madre, hace muchos años. Tuve un niño. Se llamaba Daniel. Era tan pequeño, nació frágil. No sobrevivió más allá de los 3 meses. Murió en mis brazos una noche muy lluviosa. Esteban, que había guardado silencio hasta entonces, bajó la cabeza en señal de respeto. Eso no constaba en ningún documento. Nadie en el pueblo había mencionado jamás ese detalle. ¿Y tú, te rebelaste contra Dios? No, respondió con firmeza pero sin amargura. Solo pedí una cosa: Señor, ayúdame a no endurecer mi corazón, que el dolor no me haga olvidar cómo amar. Y él me escuchó, aunque en silencio. Hubo un momento de silencio entre ambos. Rosalía tomó un trozo de pan de la cesta y lo partió con las manos. Esteban aceptó el gesto, como si también formara parte de la conversación. A veces, continuó, mirando al cielo a través de las hojas del árbol, Dios no nos niega nada, simplemente espera el momento oportuno. No es que se olvide, Él prepara, y lo que el cielo prepara siempre llega con significado. La reportera tomó algunas notas, pero apenas anotó nada. Era como si sus palabras no necesitaran ser registradas en papel, sino simplemente absorbidas con el corazón. Todo lo que decía tenía un peso suave, una sabiduría que no provenía de los libros, sino de la tierra, de la vida, de la fe cimentada en el silencio y la perseverancia. Y cuando viste a los bebés en las vías, entendí que Él me escuchó, que la oración de tantos años atrás no había sido olvidada. Fue como si Él dijera: ahora, hija, ahora te toca a ti. Y fui. No pensé. Fui. Lo contó todo. El momento en que dejó caer la canasta, la carrera, el tren, el hospital, el juicio, la casa, el horno donado, la ayuda silenciosa a las madres, pero nunca se presentó como una heroína. Hablaba como alguien que simplemente seguía la voz que le venía de dentro, y esa voz, según ella, era la de Dios. ¿Te sientes realizado? Ella se rió, con una pequeña pero brillante sonrisa. Me siento viva, y con el corazón entero, porque el dolor no fue el final, fue el comienzo de mi vocación.
Esteban apagó la grabadora, estrechó la mano de Rosalía respetuosamente y prometió escribirlo todo con fidelidad. Pero en el fondo lo sabía. Ninguna palabra impresa podría traducir con exactitud lo que esa mujer llevaba en el corazón. Porque algunas historias no están hechas para impresionar, están hechas para transformar, y al despedirse, llevándose consigo el sonido de la plaza y el olor a pan, supo que había presenciado algo que trascendía cualquier titular. Porque hay dolores que no nos entierran, nos despiertan, nos llaman y nos devuelven de una manera nueva al propósito que siempre ha sido nuestro. Con el tiempo, las huellas del abandono se disolvieron en la cálida brisa que envolvía la casa de Rosalía. Los dos bebés, que habían llegado a su vida como un susurro de urgencia entre las vías del tren, ahora tenían nombres con un profundo significado, nombres que ella misma había elegido, no con prisa, sino con reverencia. «Serás luz», dijo, mirando a la chica con ojos brillantes y una sonrisa fácil, «porque desde el primer momento iluminaste lo que estaba apagado en mí». Luego se volvió hacia el niño, que estaba más tranquilo y tenía una expresión serena, y murmuró tiernamente, «Y serás ángel, porque fuiste como un ángel silencioso, enviado a enseñarme a empezar de nuevo». Esos nombres, sencillos pero llenos de alma, empezaron a pronunciarse con dulzura en cada rincón de aquella casa. Las paredes oyeron 1000 veces los cariñosos llamados de «Luz, ven aquí, mi amor», o «Ángel, mira cómo camina tu hermana». Las mañanas olían a pan dulce recién salido del horno y al sonido de pasitos corriendo por el pasillo. Y por la noche, historias. Rosalía no sabía leer muy bien, pero sabía contarlas, y lo que contaba le salía del corazón. Antiguas leyendas del pueblo, oraciones cantadas, recuerdos de infancia y sueños que nunca se hicieron realidad. A Luz le encantaba sentarse en el regazo de su madre adoptiva y escuchar las mismas historias repetidas como si fueran nuevas. Tenía una risa fácil, ojos que brillaban incluso en la oscuridad y una forma de correr ligera, como si flotara. Ángel, en cambio, era más reservado. Observaba todo con atención. Permanecía cerca, pero en silencio. Le gustaba estar junto a la estufa, viendo levar la masa o tumbado en la alfombra, escuchando las voces de la casa sin interferir, pero incluso sin hablar mucho, su mirada lo decía todo. Sabía que estaba donde debía estar, sabía que allí había amor. Rosalía cuidó de cada uno con la misma dedicación. Nunca los comparó. Entendía que cada alma tiene su propio ritmo, sus propias necesidades, sus propios dones. Y a pesar de la sencillez de sus vidas, había una abundancia que no se podía medir en posesiones. Era una riqueza que solo reconocen quienes han experimentado la soledad, el sentimiento de pertenencia. Una vez, al verlos jugar en el patio con Mariana, Rosalía se acercó lentamente, se arrodilló junto a ellos y les habló con voz entrecortada por la gratitud. «Hijos míos». Los dejaron abandonados en las vías, en un lugar frío, duro y peligroso. Pero Dios los puso en mi corazón, donde nunca habrá peligro ni abandono. Aquí siempre encontrarán refugio. Luz sonrió y se arrojó a sus brazos. Ángel estaba a su lado, simplemente apoyando la cabeza en el hombro de su madre. Esa escena, tan simple, era un retrato del milagro viviente que ahora caminaba dentro de la casa. Todo el pueblo los conocía. Al pasar por la plaza, la gente los saludaba, les ofrecía dulces y elogiaba la belleza de los niños. Algunos decían que nunca habían visto hermanos tan diferentes y a la vez tan unidos. Otros susurraban lo hermoso que era ver a esos pequeños crecer tan felices después de todo lo que habían pasado. «Tienen algo diferente, una luz interior», dijo doña Carmen de la floristería.
como si vinieran con una misión. Rosalía escuchó estos comentarios con humildad, pero en el fondo sabía que no exageraban. Sentí desde el primer día que había algo especial en ellos, no porque fueran diferentes a los demás niños, sino porque su historia había comenzado en el límite entre la vida y la muerte, entre el abandono y la decisión. Y todo en lo que se convirtieron después fue prueba de que una fe sencilla y silenciosa puede florecer en las tierras más áridas. No buscaba respuestas, no preguntaba por qué sus madres biológicas nunca aparecieron, ni qué habría pasado si ella no hubiera estado allí ese día. Prefería vivir plenamente el presente, y cuando se sentía cansada, solo tenía que mirar a Luz riendo o a Ángel con sus manitas cubiertas de harina y recordar: lo imposible florece cuando se planta con fe y con amor, porque a veces un milagro simplemente se llama continuar. Con el paso de los años, Rosalía siguió haciendo lo que siempre supo hacer: amar sin alboroto. Su nombre, antes apenas recordado, empezó a pronunciarse con respeto en cada rincón del pueblo. Pero ella no cambió. No buscó la fama, ni aceptó invitaciones para actuar en escenarios, ni dar entrevistas a los principales periódicos. Siguió madrugando, preparando su pan en el horno que ahora era más que una herramienta, un símbolo de la providencia. Y, con el pelo completamente blanco y las rodillas cansadas, seguía caminando por las calles con la misma cesta de mimbre, ahora un poco más reforzada, pero siempre cubierta con la vieja tela blanca bordada a mano. Rosalía nunca se consideró alguien importante. Si le preguntaban cómo aguantaba tanto, sonreía y respondía simplemente: Dios nos sostiene, y cuando Él nos sostiene, no caemos, simplemente aprendemos a sostenernos mejor. Los domingos, después de misa, la escena se repetía como un hermoso ritual. Familias enteras pasaban por su casa y dejaban flores, dulces, notas de agradecimiento o pequeños regalos en las manos de los niños. Algunos se detenían a mirar y persignarse al ver a aquella mujer sentada en el porche, con Luz y Ángel jugando a sus pies. Los vecinos comenzaron a llamarla Madre del Milagro, no por idolatría, sino por reverencia hacia la mujer que convirtió el abandono en cuna de fe. Los niños crecieron rodeados de amor, pero también de disciplina. Rosalía les enseñó más con hechos que con palabras. Se levantaban temprano, ayudaban, en la casa estudiaban con diligencia y todas las noches se arrodillaban junto a su cama para orar con ella. Luz siempre sostenía la mano de su madre y le decía: «Gracias, mamá. Hoy fue un buen día». Y Ángel, aún más reservado, simplemente apoyó la cabeza en su hombro y murmuró suavemente: «Gracias por no renunciar a nosotros». Rosalía escuchó sin responder. Simplemente mantuvo los ojos cerrados, en silencio, un silencio que lo decía todo, porque, en el fondo, sabía que no había hecho nada esperando gratitud. Todo lo que dio fue una respuesta a una llamada que surgió en el momento más inesperado, entre piedras y hierros, entre el ruido del tren y el llanto de 2 bebés abandonados. Un día, al regresar del mercado con las últimas hogazas de pan donadas a una enferma, encontró un sobre sin remitente sobre la mesa. Dentro había una carta manuscrita, de trazos sencillos pero conmovedores. «Doña Rosalía, quizás nunca sepas cuántas vidas tocaste. Quizás nunca comprendas el alcance de tu amor. Porque quien ama bien no mide, no cuenta, solo da. Pero nosotros, los que miramos desde afuera, vemos a Dios en tus manos, en tu silencio, en tus oraciones matutinas y en tu forma de hacer el bien como si fuera lo más natural del mundo. Gracias por existir.
Rosalía dobló el papel con cuidado, como si fuera sagrado. Lo metió entre las páginas de su vieja Biblia, donde ya guardaba otras notas y oraciones que había recopilado a lo largo de los años. Luego se sentó en la mecedora, cerró los ojos y sonrió en silencio. La clase de sonrisa de quien no necesita un escenario para sentir que ha cumplido su misión. En el pueblo, los niños crecieron escuchando la historia de la mujer que salvó a 2 ángeles en las vías del tren. Los jóvenes se inspiraron en su silenciosa valentía. Los ancianos encontraron consuelo en sus visitas inesperadas, siempre trayendo pan caliente y una palabra de consuelo. E incluso quienes nunca hablaron con ella directamente sabían que esa casa escondía algo sagrado, la fuerza de la fe vivida en la vida cotidiana. Porque la verdad es que Rosalía nunca quiso ser vista, solo quería servir. Pero el cielo vio, el cielo escuchó, y a través de ella tocó a toda una comunidad. Porque la fe no necesita público, y el amor silencioso es lo que más conmueve el cielo. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides suscribirte al canal y dejar un me gusta. Dios nunca olvida a quienes lo siguen con un corazón firme, y el camino de la fe continúa en el siguiente video. Míralo ahora.